son que está inhibida en cuanto a la meta. Esa es la primera característica que quiero decir, que está inhibida en cuanto a la meta, que está en la página 92 de esta perla, y que es, la sublimación, es sin represión, que está en la página 92. La meta es el regreso en forma de circuito, eso está en la página 98, es decir, acá Lacan está dando una definición de estas dos cosas que estoy comentando. La meta es el regreso en forma de circuito, y la represión implica el ejercicio de una presión desde el más allá. Es decir, que si está inhibida, la meta es el regreso en forma de circuito, está en la página 98, y la represión implica el ejercicio de una presión desde el más allá, está en la página... El seminario 7. También... No, ¿de dónde estás citando? Ah, el seminario 11. Sí, perdón. Las clases de la bibliografía es del seminario 11, las clases del 13 de mayo de 1964 y del 6 de mayo de 1964. Entonces, por lo tanto, en la sublimación, la demanda no regresa en forma de circuito, ¿sí? Porque si está inhibida en cuanto a la meta, y la meta es el regreso en forma de circuito, es que en la sublimación la demanda no regresa en forma de circuito, eliminando el padecimiento trascendental, que me parece que es otra manera que pudiéramos decir el ejercicio de una presión desde el más allá. Eso por un lado, digamos, más teórico, ¿sí? O más clínico, si quieren, menos paja matemática, si lo quieren decir de alguna manera. Y después vengo con la paja matemática. Esto se puede soportar en el toro, objeto topológico resultante, se puede soportar en el toro, y ahora describo el toro. Objeto topológico resultante de bordear una curva cerrada, paseando siempre en el mismo sentido por la superficie que la curva delimita. Es decir, solo yendo sin jamás regresar. Esto después lo voy a graficar, ¿sí? Pero les termino de leer el argumento. Así se escribe el agujero sin sustancializar el objeto, que creo que es lo importante de la sublimación. Para caracterizar la pulsión, claro, y acá no puse las páginas, pero bueno. La pulsión, acá dice que es para cuestionar la satisfacción. Es decir, la pulsión como concepto nos permite a nosotros cuestionar la satisfacción. ¿Qué es interesante? Sí. Dice que Freud forjó ese concepto para cuestionar la satisfacción, que él le da esa acepción. ¿Qué quiere decir? Está en la página 92. Recordarnos que el uso de la función de la pulsión no tiene para nosotros otra utilidad que de poner en cuestión aquello que es de la satisfacción. Pero no es lo mismo que cuestionar. ¿Cómo? Pero no es lo mismo que cuestionar. ¿Poner en cuestión? ¿Cuál es la diferencia? El tema que estás tratando no es lo mismo que cuestionarlo. Sí, está bien, lo pones en cuestión que cuestionar. Bueno. ¿No? No sé cuál sería la diferencia. Tratar un tema o cuestionar ese, o sea, revocar, rebatir, refutar cierta... En francés tiene mucha fuerza preguntar. Sí, sí. Preguntarse por el tema de la satisfacción. ¿Sí? Es decir, para mí tiene que ver con trabajar el tema de la satisfacción. ¿Sí? Parecía ¿Podemos que coincidir con eso? Bueno, entonces para tratar el tema de la satisfacción, que me parece que se da que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para Freud, si uno hace algo es porque se satisface en ello. ¿Sí? Porque hay una satisfacción ahí. Me parece que eso es algo que además tenemos que pensar que también se está abordando cuando él dice cuestionar la satisfacción o poner en cuestión la satisfacción. Además, esto está en la página, las próximas tres están en la página 100.
dice que es la única manera legal de que el sujeto transgreda el principio del placer. Dice además que el deseo del sujeto, en la pulsión el deseo del sujeto contorna o engarza el goce del otro, que hace que el otro intervenga. Y eso nos produce que haya un gozo más allá del principio del placer. Y como es au-delà, en francés es au-delà, pudiera ser tanto más allá de como en otro lado de. ¿Sí? Es decir, que no solo se trata de más allá del principio del placer, sino que hay otro escenario donde eso se juega. Y esto es algo que a mí me pareció bastante interesante, que es que se experimenta el dolor del otro al cerrar el bucle. ¿Sí? Porque Lacan está presentando la pulsión no sé si se acuerdan de esta manera que tiene Lacan de figurar la pulsión. Que normalmente se lee solo así, como que bueno, va hacia el otro y regresa. Pero aquí me parece que Alfredo está en, lo vi, pero se me olvidó traerlo, en Estructuras 2 está al final, esto que voy a hacer. Y creo que está en algún articulito también de Alfredo, donde acá lo cierra. ¿Sí? O sea, como si esto cierra el bucle. Esto a mí me pareció muy interesante porque si lo pensamos, digamos, topológicamente, esto ahora lo puedo sacar. ¿Sí? O sea, aquí no hay ningún tipo de enlace, no hay nada que haga que los dos se mantengan juntos. Esto me parece, les voy a ir ya planteando un poco más del experimento que voy a hacer hoy, porque tiene cosas un poco raras. Pero bueno, si pensamos esto así, entonces este giro por donde va la pulsión, ¿sí?, se pudiera desprender completamente, o sea, esto es equivalente a esto. Y además, al hacer esto, al hacer el cierre del bucle, Lacan dice que es que se experimenta el dolor del otro. Y una cosita más, en la página 134 está esto, que el objeto causa de deseo es el objeto alrededor del cual gira la pulsión. Es decir, que acá me parece legítimo que escribiéramos A. Y acá no sé si lo tuviéramos que escribir acá o acá. Lo que quiero que plantear con todo esto es que en la pulsión se juega el tema de la satisfacción. Y se juega justamente el tema de la satisfacción porque se engarza, o se crea, se contorna la existencia del otro, que hace que haya algo más allá del principio del placer. Si lo quisiéramos reducir un poco, pudiéramos decir que el principio del placer siempre es individualista, porque se trata de cuáles son las cosas crecientes y decrecientes en mi sistema.
al introducir otro sistema, que sería el sistema del otro, y ver que está relacionado también con mi principio del placer, pasa algo, digamos, interesante, que es que yo puedo hacer cosas que no me satisfagan. Y entonces después está una de las vicisitudes de la pulsión, que sería la sublimación, que nos los complica además, porque Lacan dice que está inhibido en cuanto a la meta, por lo que pudiéramos pensar que en un principio no hace esto, ¿sí? No regresa y no hace el bucle. Sí, no regresa como circuito, porque esa es la meta de la pulsión, regresar como circuito. Claro, eso está en la página 98. Y además es sin represión, que hace que no haya presión desde el más allá. Yo esto lo leo como que, como lo dije, no hay una presión, digamos, trascendental, es decir, que busque el ser. Me parece que no sé, y eso sí no sé dónde está, así que se lo voy a deber. Alfredo había hecho unas presentaciones sobre el Dios del judaísmo y el Dios del cristianismo, cuando estaba hablando del seminario de los nombres del Padre, el 10A o el 10.5, que era bastante interesante porque planteaba cómo había dioses que lo que pedían era oración, mientras que hay otros dioses que piden un sacrificio carnal, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo sangre que palabra. Entonces me puse a pensar un poco cómo entender esto, porque entonces la sublimación no regresa como un circuito, por lo que no sé si este modelo es adecuado. Por acá regresa en forma de circuito. Y además me pareció interesante que dijera que es sin represión, porque hay 4 vicisitudes de la pulsión, y en la única que dice que es sin represión, o por lo menos que enfatiza que es sin represión, es en la sublimación. Básicamente con eso fue lo que me puse a jugar. No sé si hasta ahora tienen como algo que decir, algún comentario. Bueno, sigue un poquito más entonces. Voy a buscar esto. Si acá tenemos el borde, y empezamos desde acá, digamos, lo normal de la pulsión sería que hiciera esto, como está allá abajo. Sin embargo, estamos intentando pensar una pulsión que esté inhibida en cuanto a la meta, por lo que no puede hacer justamente esto que está acá, ahora en rojo. ¿Sí? O sea, no puede regresar.
que además es interesante porque si pudiéramos pensarlo, ¿dónde estaría el tema de que hay presión desde el más allá? Me parece que acá sería el momento donde, no sé, como que se puede ver visualmente la presión, que es cuando empieza a regresarse, el punto de inflexión cuando regresa. Esto dice presión desde el... y además acá también, porque el problema es que cuando regresa ya está como destinado a regresar en forma de circuito y crear el objeto. Me parece que acá también habría que pensar en la presión desde el más allá, lo trascendental, no un objeto A, digamos, propiamente dicho, sino algo mucho más tangible. Siempre algo como señuelo, o sea, turn and trick, esa vuelta que da la... Disculpa, ¿cuál es? Turn and trick, Sí. señuelo y vuelta, ¿no? Sí, en el A hay siempre el señuelo. Sí, pero se trata de qué señuelo hay, ¿sí? Porque no es lo mismo... Sí. Sí, no es lo mismo pintar cuadros tipo Picasso que... no sé. Claro, no sé hasta qué punto la sublimación acá tenga... Sí, el estilo freudiano, digamos. Sí, no... Me parece que tiene algo de eso, pero me parece al mismo tiempo que sería algo propio del psicoanálisis, por lo menos no lo que he desarrollado hasta ahorita, pero sí lo que voy a desarrollar ahora, creo que sería algo propio del psicoanálisis. Porque si bien hay una clase del seminario 7 que se llama como Notas al margen o algo así, que trata todo este tema de la sublimación y hace la división entre la sublimación en el arte, la religión y la ciencia, que uno lo desecha, el otro está organizando alrededor del agujero, etc. No sé si acá se trata de la misma sublimación, yo diría que no, que hay que dividir entre las diferentes sublimaciones. Entonces estaría la del arte, la de la ciencia, la de la religión, que ya Lacan las divide, o sea, las separa conceptualmente. Y después habría otra sublimación que sería la sublimación psicoanalítica. Entonces, si acá tenemos la presión desde el más allá, ¿qué es lo que nos hace que logremos acá como un círculo? Por eso empecé a pensar que capaz se trataba no de hacer esto y después regresar, sino que más bien vaya por este lado. ¿Sí? Porque si decimos que la presión desde el más allá es cuando empieza a regresar y no puede regresar, mi ensayo era que fuera para el otro lado. Y si acá seguimos haciendo eso, ¿sí? Así lograríamos hacer todo. Que además me parece bastante interesante porque el objeto de la pulsión, Lacan dice en la página 93 que la función del objeto es que la pulsión gire alrededor de él. Dice on fait le tour, que el tour, que es como el giro, pero conviene pensarlo también como si fuera, por ejemplo, el Tour de France, que es como sí, el circuito ese que hace la bicicleta. Entonces acá es una manera diferente de contornear el objeto. Acá el contorneado del objeto se hace así. Mientras que acá se hace de otra manera. No sé muy bien cuál sería la...
Y acá hay algo interesante, entonces, que acá, digamos que el objeto se forma en tanto curva, digamos, mientras que acá en lo que estoy proponiendo como la sublimación, el objeto se forma más bien en cuanto a lo que resta, el vacío intermedio, etc. Y este sería el objeto de la pulsión. ¿Qué te parece que impediría que, o sea, en ese, lo que hiciste para el otro lado, se cierre? ¿Qué es lo que impediría? Porque así se puede cerrar y así también se puede cerrar. Sí, es verdad. Pero igual si se hace eso, se pudiera más o menos teorizar algo similar, porque si ponemos muchos redondos así uno al lado del otro, así cerrados, sigue siendo un toro. Pero igual decir que igual se cierra. Se podría, o sea, si vos seguís, él no lo cierra cada círculo, lo sigue en el siguiente. Sí. Pero en el otro hizo el cierre. Pero de este lado también, si quisiera, podría cerrarlo, digo. Esto es lo que está... Lo relanza de vuelta, eso digo yo. O sea, es solo que incluyendo el otro en su interior, no atravesándose estarían ahí. En el otro no. Claro, acá al final tendrías algo... ¿Esto es lo que estás proponiendo? No lo estoy proponiendo, te pregunto qué lo evitaría, o sea que vos no lo hiciste, y en el otro sí. O sea, hay otra diferencia más, además, que la que vos estás marcando, que es que en uno eso cierra y en el otro no. Pero no sé si es una diferencia, digamos, muy importante, porque esto, incluso creo que es el grupo fundamental del toro. No es muy diferente lo que estás planteando. Sí, es algo diferente, pero no sé si topológicamente es demasiado diferente. Pero no, sí. Pero se podría pensar un cierre que incluye al otro claro. circuito y en el otro no. Exacto, o sea, que es una de las cosas que a mí me parecían interesantes, digamos, porque digamos que lo que tú estás planteando es que esto tendría que ver con esto, o sea, es la oposición. O sea, acá se soltaban uno con el otro, acá quedan fijos uno con el otro. Porque lo que me parece que pasa, que es que en el de abajo, no sé muy bien cómo decirlo, y capaz ustedes me puedan ayudar o capaz estén como atónitos, pero me parece que hay algo del orden, digamos, de la sustancia aquí abajo, mientras que arriba más bien lo que se está creando es un vacío. Es decir, se está moldeando algo alrededor de un vacío, que obviamente nada más es un vacío porque se moldeó algo alrededor. Mientras que en el otro no precisamente hay eso. Me parece que acá esto ya jugando incluso un poco más me parece que una manera de pensar la sexualidad sin caer en el biologicismo común sería pensar justamente estos dos. O sea, habría una manera de pensar la sexualidad donde el sujeto estuviera por un lado y el objeto estuviera por otro, serían los redondeles. Y eso es lo que se maneja, digamos, a manera de complementariedad.
que este está dentro exhaustivamente del otro. Mientras que acá pasa algo diferente porque están como enlazados. Sería otra manera incluso de pensar la sexualidad. Y además nos permitiría meter el campo de la sexualidad en la pulsión. Sin tener que recurrir a que el niño se está tocando en la mitad de la clase. Bueno, básicamente es lo que les tengo para que discutamos un poco. ¿Esto que estás planteando es para cualquier sublimación o lo querías especificar como sublimación en el psicoanálisis? En psicoanálisis, porque en el seminario 7, en esa clase que había comentado, Lacan trabaja la sublimación con 3 maneras diferentes. Es decir, a partir del establecimiento del agujero, el agujero se puede como echar para un lado, o se puede llenar, o se puede organizar algo alrededor del agujero. Me parece que si le fuéramos a poner a una de esas 3 categorías, sería la de organización alrededor de. Sin embargo, hay un problema que yo veo en pensar el arte como algo psicoanalítico, es que hay artistas que no están muy bien, digamos. No digo que sean todos, también hay científicos que no están muy bien, pero si vamos a plantear el arte como un proceso analítico, me parece que hay esa objeción grandísima a hacer, que es que no creo que se trate de lo mismo hacer un psicoanálisis que hacer una pintura. Entonces me parece que habría que reservarle algo propio. Si bien, por ejemplo, lo pudiéramos plantear también como que es un trabajo sobre el agujero, que básicamente es la manera que define Lacan la sublimación, es un trabajo con el agujero, pero de una manera particular. Que capaz la manera particular sería justamente esta. Lo que no me quedó claro cuando vos pusiste la A 2 veces ahí abajo, ¿por qué pones la A 2 veces? Porque me estaba preguntando cuál de las dos, ¿dónde quedaba de las dos? Claro, porque si se pueden sacar, ¿dónde está? Incluso arriba también hay un problema con eso. Si te piensas como en la CJ y no como toro. Que es que acá, digamos, en el toro se contornea el objeto, hay un contornamiento, mientras que acá no. Acá se contornea muy bien la misma línea. Pero sí, no sé si estaría 2 veces. Capaz sí, capaz no. No, hasta ahí no llego. Pero cuando vos dijiste que efectivamente el grupo fundamental del enlace es el grupo fundamental del toro, ahí ya justamente uno de los que contornean es demanda y deseo, con lo cual justamente el que pusiste así, digamos, ese sería el trayecto relativo de lo que Lacan cuando habla del toro es del deseo. El azul. Sí, no lo veo. Claro, es el que acá está escrito más grande.
Sí, ese. Este, sí, Pensado o sea, así. contornea el El objeto objeto del deseo. sí. Sí, pero tengo el problema, se me hace el problema de que ya estaba desde antes. Sí, o sea, como que acá no se, acá sí se crea el objeto, acá también se crea el objeto, mientras que acá ya estaba desde antes, entonces ni siquiera habría necesidad de tomarlo pulsionalmente, porque ya estaba el círculo ese azul. Sí, el círculo estaba, pero a vos hasta que no tenés el otro trayecto, no tenés el toro. Sí, es verdad. El toro se arma teniendo los dos trayectos. Sí. Sí, Entonces, en ese sentido, claro, entonces aquí habría que ubicarlo acá. no sé, por ejemplo, Feliz. Habría, bueno, esto que ya introduce Mónica, me da la impresión que arma bien el comienzo de una diferencia, porque en la pulsión es, entre paréntesis, ese barrado rombo de mayúscula. Y en el toro, perfectamente en la lógica de Lacan se puede plantear la articulación de demanda y deseo, con lo cual en el de arriba ya tenés el deseo y en el de abajo no habría cómo escribirlo. Pero, si me permitís, me parece que hay otro agregado que vale la pena tomar en cuenta, y es que al azul, como acá Lacan escribe zona erógena, y quizás sí sea una condición para decir pulsión. Para decir pulsión, una de las condiciones tendría que ser que algo indique zona erógena. Un agujero corporal de los dados o no, que se introduzca un agujero, como la psicosomática. Con lo cual, quizás es en esto donde vos proponías la tendencia a la sustancialización. Y me da la impresión que acá no solamente que se articula demanda y deseo, sino que a su vez está la implicación necesaria de zona erógena. Sí. O sea, podríamos decir así, para ordenar los términos, no todo contorneado del objeto vale la pena ser llamado pulsión. Tiene que estar indicado zona erógena y tiene que estar indicado, porque Lacan escribe acá, que es el campo del otro. Esto es una salvedad freudiana. En Freud no está. Una salvedad a Freud, quiero decir. O sea, esto es como respeto al concepto psicoanalítico. Hace falta zona erógena para que valga la pena llamarlo pulsión, pero la distinción con Freud es que si no está indicado el campo del otro, el recorrido, no habría que llamarlo pulsión. O sea, tocarse el Bibi-Macher, en sentido estricto para Lacan, no está indicada la zona erógena, pero no está indicado el campo del otro. Perdón, eso que acabas de decir, Alfredo, me parece que hace la diferencia entre onanismo y masturbación. Claro. ¿No? Sí. Ese toro que dibujó alrededor del borde de la zona erógena no sería como sustancializar Por eso digo yo, que como él proponía sustancializar, justamente hay, y por eso está más restringido el campo del deseo. Claro, porque además, acá, si lo pensamos como zona erógena, como el borde de los labios, hay un problema. Que es que obviamente no pudiéramos venir hacia acá, porque deja de ser agujero. O sea, si lo pensamos, si la zona erógena fuera así, ¿sí? Sí. No habría manera de regresar hacia acá. ¿Por
qué no? Porque vas contra la piel. Podría ser así. Acá, en pero no se podría hacer esto. No, claro. No, claro. Sí, sí. Es un problema que tengo y una solución ad hoc que di también para entonces decir, bueno, entonces esto es como menos sustancializante porque te deja por fuera, o sea, porque aquí sí se puede. Entonces no se trataría entonces de una sustancia impenetrable por la palabra, sino que justamente acá la zona erógena tiene que o ser solamente el borde o también ser permeable. ¿Entienden lo que estoy planteando? Es decir, acá no habría manera de hacer esto que llamo el regreso, no en forma de circuito, sino el otro regreso, el regreso tórico. Solamente estuviera habilitado acá. Acá no estuviera habilitado porque no se pudiera regresar, porque no pudiera ser así, como si tuviera un piercing, ¿sí? Sí, Claro, no pudiera ser así si pensamos en términos de labios, de cachetes tridimensionales, duros, que por acá no pasa la palabra. Si pensamos como que es permeable a la palabra, sí. Porque acá sí se pudiera hacer el regreso. El modelo es la boca y la piel, todo eso no se trata de palabras. Correcto. Ahí la pulsión sería tomar alcohol, qué sé yo, cualquier cosa. Porque tu modelo es tridimensional, si es la piel y... Sí, eso lo estoy dejando aquí abajo. No es lo que estoy para allá. Justamente estoy planteando de que no se puede hacer aquí arriba. Eso no es un modelo pensable aquí. Y también habría que hacer la salvedad de por qué el pito no sería el campo del otro. No, en sí mismo no lo es. Tiene que estar indicado de alguna manera el campo del otro en el pito. Por ejemplo, que esté prohibido, o que me dé vergüenza, o cualquier otra indicación que implique al otro. No, ni pito sí, ni pito no. En sí mismo nada. Tiene que haber alguna indicación de la articulación de los elementos. Zona erógena, el sujeto como nada, o el agujero, el truco, y a su vez el campo del otro. Por ejemplo, en la vergüenza o en la angustia por prohibición, o la sensación de estar haciendo algo malo, cualquiera de esas que podría presentificar el campo del otro. Hay otra salvedad más que se le pudiera hacer a esto. En el seminario 16, para el que quiera trabajar con lo que Alfredo propuso en la primera clase que dio sobre los 4 diferentes, no me acuerdo cómo se llaman, componentes de la pulsión, y las 4 vicisitudes. En el seminario 16 hay una clase, después se las puedo pasar, no me acuerdo cuál es, donde trabaja los 4 objetos de la pulsión topológicamente y le asigna a cada objeto de la pulsión un objeto topológico diferente. No es el de la subida, este es el anal, ahí. De hecho, hay que tener muy en cuenta que para el agujero lo que cumple diferencia es el bucle significante. En Freud, estrictamente hablando, la pulsión no necesariamente es agujero. Por ejemplo, la pulsión de apoderamiento, que es importantísima en la sexualidad para Freud porque es la del hombre, o la pulsión de muerte, que tampoco se vinculan de ninguna manera a los agujeros corporales, pero sí al cuerpo. Con lo cual, toda esta lógica, tanto en los 2 modelos que propones, es derivado de la función del agujero que introduce en nuestras vidas el bucle significante. Respecto a lo artístico, hay un lindo ejemplo que da Lacan para estar advertidos del prejuicio psicoanalítico
respecto a que la sublimación por excelencia es la artística. Ese es un lugar súper común, en psicoanálisis es casi que va de suyo eso. Y hay como una ironía de Lacan muy fuerte, que es seguramente su ex amigo Jacques Prévert, el autor de Pagol. En su época Pagol era el libro romántico que la chica la volvía loca, y era como una sublimación poética sobre el amor con palabras. Y Lacan dice que fue a la quinta, lo fue a visitar a Prévert a la quinta, y que encontró la sublimación de Prévert. Era el poeta sublime de esa década. En Francia y en el resto del mundo, en Argentina se vendía Pagol como pasto. Era ideal para levantarse una mina, vos le regalabas eso y ya estabas ahí, ya estabas casi. Y es que él había juntado las cajitas de fósforo como los Fragata, desplazado la cajita en medio a superficie y enganchado con una cadena, como una guirnalda, pero una cadena de fósforo Fragata, ¿se imaginan? Usadas, que había puesto alrededor del agujero de la chimenea de la casa de fin de semana. Y esa es la sublimación de Prévert. O sea, nada sublime, nada en la cual Prévert haya calculado o haya sentido que se jugaba su resolución de la abstracción, el objeto perdido, todas esas cosas freudianas, sino una operatoria doble o triple, habría que pensarlo bien, porque está el agujero de la cajita sobre el cual se desplaza el interior. Ese es uno. A su vez, esa guirnalda o cadena de cajitas es dos. Lacan no explicita si se cierra abajo, pero bueno. Y el agujero de la chimenea, que serían tres articulados entre sí, de alguna manera. No interpenetrados, pero quita totalmente de escena en el lugar más casi como irónico, porque no lo dice de nadie menos que de Prévert. No sé por qué en psicoanálisis se acentúa tanto la actividad artística como si fuese el paradigma de la sublimación. De hecho, el comentario que hace me parece absolutamente pertinente. Los artistas no parecen tan sublimados en cualquier acepción de la sublimación. Son tipos desesperados, suicidados a los 27. Colmo, la cantidad de suicidios que hay en el ambiente artístico, parece que la producción artística en sí misma no cura de nada. Coma, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Con lo cual ahí hay un prejuicio de época, seguramente muy vinculado al romanticismo alemán, que hace suponerlo, pero y lo otro que se podría comentar también en el deslinde Freud-Lacan es el rechazo sistemático de Lacan al concepto psicoanalítico de represión, el rechazo frontal y sistemático. O sea, en Lacan no. En Freud es el concepto fundamental. O sea, la economía psíquica freudiana se sostiene en la represión. Las dos, la propiamente dicha o la no propiamente dicha. Y en Lacan, en todo caso, sería más a la freudiana censura y resistencia de la represión. En el seminario 7, que es el donde trabaja la sublimación de una manera muy acentuada, además del 11, es donde hacen más crítica sistemática de represión. Es que creo que justamente se trata de otra vía posible al respecto de la represión. Entonces creo que capaz por eso, cuando habla de sublimación, habla a la vez de represión, porque dice, bueno, en vez de reprimir, los pacientes pudieran sublimar, que no implica represión. Claro, pero el síntoma tampoco. Para Lacan el síntoma tampoco implica represión. De hecho, si se anota, si se hace como yo hago el grafo del deseo y las dos cadenas las uno en forma de
8 interior, ahí queda claro que represión y retorno de lo reprimido están en la misma superficie, ¿no? Con lo cual ni siquiera hay donde poner presión de nada sobre nada. Si los artistas han sufrido Sería, él dice que en la sublimación hay una pulsión que no termina el recorrido. ¿No sería solo que no, quizás no tiene que ver con eso. Quizás la condición sufriente no pasa si uno es ingeniero, peón de taxi, bajista de una banda de rock. Eso no pasa. Por eso, de hecho, me parece que nosotros no hacemos estadísticas, pero me parece que no hay práctica profesional, laboral, que sea en sí misma salutífera. Hay algunas que son estresantes, obviamente, los cirujanos, eso que en práctica, pero salutífera. En psicoanálisis, a pesar de eso, se sostiene la idea de que sí. Y muchas veces cuando se dice que el psicótico escriba, se lo tramita sin darse cuenta en esta misma lógica, de que si escribiría, mucho de su padecer pasaría a... Y además, cuando habla de Joyce, Lacan, o sea, Joyce nunca empezó un análisis, pero además, Lacan dice que está desaunado del inconsciente, que me parece que justamente hay que pensarlo como desaunado en el sentido de que puedes tener un abono al Teatro Colón, y puedes perder el abono por dejar de pagar, por ejemplo. Me parece que ahí hay que pensar el desabonado, no como que tiene una tierra fértil, que es como, por lo menos yo he escuchado que se piensa. Si lo pensamos... No, que hay un problema con eso de desabonado del inconsciente de Lacan, porque hay, digamos, en un montón de transcripciones no figura eso, en el único lugar que figura esa expresión desabonado del inconsciente son en unas notas que tomó Éric Laurent, con lo cual hay polémica si eso, digamos, en ningún otro lado Lacan usó esa expresión, y en otras transcripciones No está. no está. Y no está el registro, porque ya es el 23. El registro auditivo. No sé, eso no. Pero Pero digo como para... Porque ahora, tomando también... no sé si eso pasaba por su zona erógena, por ejemplo, si era alrededor de la zona erógena donde se... creo que también tuviéramos que pensar esta parte de que se trata de la zona erógena para poder tomar en cuenta si un artista efectivamente está haciendo una sublimación que nosotros llamáramos psicoanalítica. Y no sé si se puede pensar la zona erógena y el campo del otro estrictamente por fuera del análisis. ¿Puedes desarrollar un poco más esa idea? ¿Cuál? ¿Por qué no se puede pensar la zona erógena en el campo del otro por fuera del ciudadano? Porque pudieras tener, no sé, sed, pero eso no se traduce a zona erógena pensada como la manera en la cual el significante está trabajando el borde, o la manera que se acopla la cadena significante a esos huecos corporales. Me parece que para tener zona erógena tienes que tener ya cierto trabajo de que no se trata particularmente del cuerpo, sino de cómo se trabaja
trabaja el cuerpo en la cultura o en un caso, etc. Porque si no, ¿qué sería zona erógena y qué no? O tuviéramos que plantear que la zona erógena en todos los casos es tal cosa, y no sé si funciona así. Me parece que justamente la zona erógena es una parte que se va delimitando en un caso. ¿Tienen más comentarios ni objeciones? No. Bueno, yo lo que no entiendo muy bien es, o sea, la sublimación, ¿qué sería para vos? Como no sería una pulsión propiamente dicha, una semipulsión, un fenómeno nuevo. Creo que la pulsión propiamente dicha para Lacan no existe, porque sería la pulsión genital. Creo que siempre hay una vicisitud de la pulsión, que quiere decir que la pulsión no anda. Si la pulsión iría bien, entonces tendríamos la relación sexual. Pero justamente se trata de que la pulsión no va bien, y que de alguna manera u otra tiene una vicisitud, se desvía. Me parece que una de las desviaciones posibles es que no llegue de nuevo a la meta, que no haga la forma del circuito. Que no vuelva a la zona erógena. Me parece que lo que escribe la fórmula de pulsión es que no se puede, o sea, saber de la pulsión si no es a través de la demanda. Y del sujeto, y de la relación entre ellos. Sí, de acuerdo. Pero ahí supones que hay algo que es la pulsión. Y quizás la pulsión sea solamente los circuitos que introducen en nuestra vida la demanda. Sí. Y hay Con el condimento de que parecería, Lacan parece, que conserva algo de la índole del cuerpo tridimensional. O sea, cuando el circuito de la demanda insiste y repite, asociado a cierta dimensión, cierta parte del cuerpo biológico tridimensional. Que es lo que justificaría que haya repetición. Porque además... Que no es satisfactoria. Viste que vos estás diciendo que a eso es iba. la satisfacción. Porque si vos quitas lo satisfactorio, entonces decís, ¿y por qué entonces? Lo que introduciría la pulsión sería que no se trate justamente de que tu deseo engarce el goce del otro, que eso te produce un surplus de displacer a ti. Creo que de eso básicamente se trata, entonces, de eliminar eso para eliminar ese tipo de padecimiento. O sea, que creo que se opone, porque el problema es que habría que ver las diferentes maneras en las cuales la pulsión se da y los diferentes tropiezos que tiene. Creo que este sería un tropiezo que hace que no se contorne ni engarce el gozo del otro, que hace que el otro intervenga y que haya un gozo más allá del principio del placer. Porque justamente, o sea, el dolor del otro se experimenta al cerrar el bucle. Y es justamente porque se logra hacer esto. Darle consistencia y sustancia a aquel agujero del cuerpo donde algo falta y se logra poner algo ahí de tal manera de que nada falte ahí. Mientras que con la sublimación más bien se escribiera el agujero, se sostuviera el agujero, se haría que eso se sostenga sin la necesidad de ahí, en el agujero, ubicar cierto tipo de cerradura. También se podría decir así,
que en la pulsión se produce todo indica que es eso, pero no es eso porque vuelve a repetirse. Pero el atrapamiento es que es eso, porque queda encerrado en el recorrido. Y falla porque si fuese eso se agotaría y vuelve a fallar. Me da la impresión que si se articula como vos proponés, demanda y deseo, queda inscripto que no es eso. Porque el deseo lo que inscribe es que no es eso. Con lo cual me da la impresión que en la sublimación uno escapa al engaño, que la pulsión indica que es eso, aunque no lo es. Pero no está escrito que no lo es. Por eso una y otra vez se puede intentar al repetir el recorrido que sea eso. En el toro se articula demanda y deseo, es que está escrito que no es eso. Entonces habilita metonímicamente el pasaje a otra cosa. A otro señuelo más piola, una cosa por el estilo. Sí, no, pues señuelo más piola, a escribir que se trata de la búsqueda en sí, no del hallazgo. Porque justamente este hallazgo de aquí abajo causa padecer más allá del principio del placer. O sea que no se trata de eso, que habría una manera de no hacer eso. Habría también que, en función de lo que comenta Alfredo, o sea, una posición sería, en nada es eso, entonces no, melancolía pura, y otra es eso y más. O sea, lo incluye en el recorrido a ese señuelo y lo atraviesa, pero lo incluye. Dándole valor a la búsqueda misma. Sí. Dándole valor a la búsqueda misma. Pero habría como un más allá. Lo que está bueno es desear, podría decirse, haciendo un breve acotamiento. No el objeto que se desea. Cosa que no se ve tan claro salvo cuando se te desaparece el deseo, que es el peor estado, como en el aburrimiento, agotado en el aburrimiento. Lo peor del aburrimiento es que no es nada, pero tampoco tengo ganas de ir a buscar nada. El deseo marca el valor también de lo que tiene la búsqueda misma, el ansia. La ansia de guapiar, como dice el canto. Yo, Félix, lo que te propondría es pensar que la zona erógena ya es un simulacro, ya es una figuración de borde y de, si no, podría parecer que tiene que ser, es un caso, una figura de ese recorrido que podría ser otras figuras, no necesariamente tegumentosas o de piel. Claro. Quizás cuando un niño llega al mundo, las únicas figuras con las que tiene para responder a esa estructura sean las de su cuerpo, y luego vaya figurándose con otras cosas, y se estructura con figuras de su cuerpo, y entonces por eso queda eso. Pero todo siempre va a ser un simulacro no habría un original. Eso sería mi propuesta para no quedarnos con lo de la zona erógena, la piel, y como que fuera eso la pulsión. Claro, pero es que eso de que la zona erógena es la piel solo es inscribirlo aquí abajo. Arriba no. De acuerdo. Manuel, pero una cosita con respecto a eso que estábamos comentando hace un rato antes de llegar. Ojo, el cuerpo es simbólico de entrada. Por ejemplo, el miembro fantasma, en adultos y en niños que nacen sin los miembros, también hay picazón y todo porque es simbólico el cuerpo. De entrada, ojo con eso de suponer que hay algo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No, lo que está diciendo es eso. Está diciendo eso. Sí, estaba planteando esa salvedad. Es divertido decirnos todos de una manera diferente y pensar que estamos peleando. Es lo que explican a los psicoanalistas. Lo que estaba diciendo es que quizás, o sea, cada vez con diferentes elementos se estructura lo mismo. En la niñez se estructura con la boca, el ano, lo que sea, y después se estructura con más.
bueno, se van montando fractalmente la estructura. No habría por qué referirlo a nada de eso. Pero sí es... Pero claro, pero ¿por qué tiene tanta pregnancia? Digo, porque se estructuró un principio ahí. Eran los elementos que había. Pero que había... Sí, claramente. Claramente es por el otro. Lo que digo es porque es tan capturante eso. Pero me parece que en última instancia también la cultura en definitiva. Claro, pero en primera instancia. Pero no te voy a pensar en inteligencia artificial que va a ocurrir. No hay nada de eso en inteligencia artificial. Va a ocurrir igual. Pero va a ser una persona como nosotros. Esperemos que... Bueno, listo. Bueno.